Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy les traigo una historia que ha hecho suspirar a todos, Barbactas y la poesía que le dedicó a Yağmur Yüksel, una confesión que podría cambiarlo todo. Todo comenzó cuando, en un evento privado en Estambul, Barbactas sorprendió a todos al recitar un poema inédito. En un ambiente íntimo, con luces suaves y un público reducido, el actor tomó el micrófono y dijo con voz firme pero emocionada, «Esta es para la mujer que siempre ha estado en mi corazón». Lo que nadie esperaba era que esa mujer fuera Yağmur Yüksel, con quien había sido vinculado en rumores pero nunca confirmado nada oficialmente. Las primeras palabras del poema fueron suficientes para dejar a todos sin aliento, «Eres la primera y la última mujer en mi corazón». Yağmur, que estaba sentada entre el público, no pudo ocultar su sorpresa. Testigos afirman que sus ojos brillaban y que incluso tuvo que llevarse una mano al pecho, como si intentara calmar el latido acelerado de su corazón. La tensión en la sala era palpable. Algunos amigos cercanos comentaron en voz baja, otros simplemente grababan con sus teléfonos. Bar continuó con versos llenos de ternura, «Tus pasos dejaron huellas que ni el tiempo ni la distancia borrarán». Y aunque la sala estaba en silencio, todos sentían que estaban presenciando un momento histórico para la vida de ambos. Al terminar, Bar miró directamente a Yağmur y dijo, «No escribí esto para que fuera una noticia, sino porque necesitaba que lo supieras». Ese gesto, tan honesto y directo, provocó un murmullo entre los asistentes. Una amiga cercana a Yağmur confesó después, ella estaba conmovida, no paraba de sonreír, pero también estaba nerviosa. Las redes sociales no tardaron en encenderse. En cuestión de minutos, fragmentos del poema y fotografías del momento se hicieron virales. El hashtag #BarYağmur se convirtió en tendencia, y miles de fans comenzaron a especular sobre si este era el inicio de una relación oficial. Algunos usuarios comentaban, «Esto es más romántico que cualquier película o Bar acaba de elevar el estándar para las declaraciones de amor». Yağmur, conocida por su discreción, rompió el silencio en sus historias de Instagram esa misma noche. Con una imagen del escenario y un simple texto, sin palabras, «Gracias». Ese mensaje breve pero cargado de significado solo aumentó la curiosidad y el entusiasmo de sus seguidores. Fuentes cercanas afirman que, después del evento, Bar y Yağmur fueron vistos conversando a solas en un rincón del salón. Según un testigo, Bar le tomó la mano y le dijo, «No importa lo que digan, para mí siempre serás tú». Ella respondió con una sonrisa tímida y un simple, «Lo sé». Esa breve interacción, aunque sencilla, fue suficiente para alimentar la ilusión de millones de fans. En los días siguientes, las revistas de espectáculos no dejaron de hablar del tema. Analistas de la farándula aseguraban que la declaración pública de Bar no solo era un gesto de amor, sino también una manera de poner fin a cualquier especulación sobre su vida sentimental. Por su parte, Yağmur se mantuvo lejos de entrevistas, aunque su lenguaje corporal en apariciones recientes sugería que estaba feliz. En una entrevista exclusiva para una revista turca de renombre, semanas después del evento, Bar finalmente rompió su silencio mediático. Vestido con una camisa blanca sencilla y con la mirada serena, el actor admitió que había escrito ese poema meses atrás. En un momento en el que sentía que las palabras eran la única manera de expresar lo que su corazón no podía callar. «No me importaba si el mundo entero escuchaba», dijo con una media sonrisa, «lo importante era que ella lo supiera». Los medios se aferraron a cada una de sus declaraciones, analizándolas como si fueran piezas de un rompecabezas sentimental. Programas de televisión invitaron a expertos en lenguaje corporal que, con lupa metafórica, repasaban las imágenes del evento, el contacto visual prolongado, la ligera inclinación de Bar hacia Yağmur al recitar los versos. El parpadeo rápido de ella al escucharlos. Todo, absolutamente todo, se interpretaba como una confirmación de que algo profundo unía a ambos. Mientras tanto, Yağmur mantenía un perfil bajo. No hablaba del tema, pero tampoco lo negaba. En una de sus pocas apariciones públicas, asistió a la inauguración de una galería de arte. Llevaba un vestido azul marino que realzaba sus rasgos y, aunque intentó mantener la calma ante las preguntas de la prensa, su sonrisa aparecía cada vez que alguien mencionaba el nombre de Bar. Algunos asistentes juraron haberla escuchado tararear una melodía que coincidía con la música que sonaba en el evento donde todo había comenzado.
En redes sociales, los fans se organizaron para enviar mensajes y videos editados con fragmentos del poema, acompañados de fotografías de ambos. Las cuentas de admiradores publicaban teorías, algunos aseguraban que la pareja ya llevaba tiempo junta en secreto, otros creían que el poema había sido la chispa inicial. Lo cierto era que, tanto para ellos como para el resto del público, la historia se había convertido en una especie de novela romántica en tiempo real. Una tarde, las cámaras captaron algo que desató una nueva ola de especulación, Bar y Yağmur caminando por la orilla del Bósforo. Iban vestidos de manera informal, con gafas de sol, y aunque intentaban pasar desapercibidos, sus manos se rozaban constantemente. En un momento, él le colocó suavemente un mechón de cabello detrás de la oreja, un gesto tan íntimo que fue suficiente para que los titulares del día siguiente explotaran, el amor a la vista y ya no se esconden. A pesar del revuelo, ninguno de los dos confirmó ni desmintió nada. Sin embargo, una fuente cercana a Bar reveló que él estaba componiendo una canción inspirada en Yağmur, algo que podría ser lanzado como parte de un proyecto audiovisual. No quiere que sea solo un momento viral, aseguró la fuente, quiere que quede como un recuerdo artístico, algo eterno. Las marcas también comenzaron a tomar nota. Hubo propuestas de campañas publicitarias conjuntas, desde perfumes hasta ropa de lujo, pero, según trascendió, ambos rechazaron varias ofertas para evitar que su historia pareciera un truco comercial. Para ellos, aquello era personal. El punto culminante llegó en una gala benéfica organizada en un prestigioso hotel de Estambul. Era una noche de gala, con vestidos largos y trajes elegantes. Bar llegó primero, saludando a la prensa con cortesía. Minutos después, Yağmur hizo su entrada, y la atmósfera cambió. Llevaba un vestido color marfil que parecía flotar con cada paso, y aunque no entraron juntos, sus miradas se encontraron desde el otro extremo del salón. La gente alrededor notó el brillo en sus ojos, ese lenguaje silencioso que no necesitaba traducción. Durante la subasta benéfica, Bar ofreció como donación el manuscrito original de su poema. Es un pedazo de mi alma, dijo al presentarlo, y espero que quien lo tenga, lo cuide como algo más que papel y tinta. El público aplaudió con entusiasmo, y Yağmur, sentada a unas mesas de distancia, no pudo evitar emocionarse. La noche terminó con música en vivo y una pista de baile iluminada suavemente. No fue hasta el último tema, una canción lenta, que ambos se atrevieron a bailar juntos. No hubo declaraciones, ni poses para la cámara. Solo dos personas moviéndose al compás de la música, en un momento que parecía suspendido en el tiempo. Esa imagen, captada por pocos y compartida por menos, se convirtió en la favorita de sus admiradores. No era un beso ni una caricia explícita, pero transmitía una complicidad que ninguna palabra podía igualar. Con el paso de los meses, su historia dejó de ser tendencia, pero no de existir. Los que estaban cerca de ellos afirmaban que seguían viéndose, lejos de las miradas indiscretas. Y aunque el mundo no obtuvo nunca una confirmación oficial, para muchos no hacía falta, las miradas, los gestos y el poema eran prueba suficiente de que, a veces, las historias de amor más intensas no necesitan finales escritos, porque siguen, en silencio, latiendo. Así que, mis queridas seguidoras, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que este sea el inicio de un gran romance o simplemente un momento aislado lleno de emociones? Déjenme sus comentarios, me encanta leer lo que piensan. Y no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna de estas historias que nos hacen soñar.